Bienvenidos chicos a este módulo número 2 en el que seguimos con la introducción a la programación en Java. Este va a ser la parte número 2. Vamos a ver el contenido que tenemos. Vamos a ver qué es una raíz, cómo se usan las matrices. Y esto es lo que me importa, lo de ArrayList. ¿Sí? ¿Cómo usamos ArrayList? ¿Cuál es la interfaz list? Y el uso de la clase string. Bien, vamos a empezar. Bien, vamos a ver un array. ¿Qué será un array? Sí, en Java. ¿Sí? Lo que ustedes conocían como vectores. ¿Se acuerdan que ustedes conocían vectores? Bueno, un array es lo mismo. Sí, array viene de vector, ¿sí? Array dice que es un medio para guardar conjuntos de objetos del mismo tipo. O sea, es una colección donde yo puedo guardar elementos todos del mismo tipo. Si te digo que el vector va a ser de números, todo yo puedo guardar en cada una de las posiciones, en cada uno de estos bloques, números. Si te digo que van a ser cadena, entonces todo va a guardar cadena. Si te digo que son booleans, o sea, lógicos, todo puedo guardar valores lógicos. ¿Se entiende? Entonces, esta es la definición, sí, es un medio para guardar objetos, un conjunto de objetos, todos del mismo tipo. ¿Sí? Pero bien, en Java los vectores no empiezan en la posición 1. O sea, este no va a ser la posición 1. En Java las posiciones empiezan en 0 y terminan en n-1. Bien, eso tienen que tener en cuenta. Los vectores, o ya sea array, list o lo que vamos a ver más adelante, todo en 0. La posición inicial del elemento inicial es 0. Bien, ¿cómo los declaro? Bien, va el tipo de datos, o sea, si quiero que sea de tipo entero, voy a poner entero aquí y pongo corchete, abro, cierro corchete y va el nombre de la variable, o sea, el nombre del vector. Van a poner igual y van a poner new y van a poner el mismo tipo, si acá pusieron entero, acá van a poner entero, o sea, int, ¿sí? Y entre abro corchete y cierro corchete va el tamaño, o sea, cuántos elementos quiero que tenga mi vector o cuántas posiciones quiero que tenga. Por ejemplo, esa es una forma de definir un vector. Bien, otra, o un array digo, un array. Bien, y otra forma es parecida, fíjense, va el tipo de datos, abro y cierro corchete, el nombre, igual, y va, abro y cierro llave. ¿Qué serán estos valores? Valor 1, valor 2, valor 3. Esta es otra forma de crear un array. En esta yo creaba el array, bien, con su tamaño y todo, pero no hay elementos. Pero en este caso yo le estoy dando directamente los valores. Valor 1 se va a guardar aquí en la primera. Valor 2 se va a guardar en la segunda. Valor tanto en la tercera. Valor n en la última. ¿Se entiende? En esta parte, si yo abro y cierro corchete, puedo especificar los valores que van ahí dentro de cada una de las posiciones del vector. Si yo puse 1, 2, 3, entonces mi vector solamente va a ser de 3 dimensiones. ¿Se entiende? Son dos formas distintas. Por ejemplo, ¿cómo hago para acceder yo a una posición del vector? Por ejemplo, lo que contiene este bloque número rojo. El, el bloque rojo, el bloque de color rojo, perdón. ¿Sí? ¿Cómo hago para acceder a un vector? Va el nombre del vector, abro y cierro corchete y adentro va la posición. Por ejemplo, obtenemos la posición 3. ¿Cuál sería la posición 3? Este es la 0, 1, 2, 3. Entonces lo que contiene en este bloque. Este sería la posición 2. Bien. Esto me sirve para acceder. Va el nombre del vector, abro y cierro corchete y la posición que quiero. Y le puedo asignar también una expresión. ¿Sí? Le puedo asignar un valor al vector. Por ejemplo, un 10, asignarle en la posición 0, ponele. Entonces se va a asignar en este bloque de color celeste. El valor. Bien. Acá tenemos un ejemplo que es más gráfico, ¿sí? O sea, se entenderá mejor. Dice va int, quiere decir que esto va a ser un arreglo, o sea, un vector, un raíz. Y este es el nombre, b, de vector. New, y pongo int también, si acá puse int, acá va int. Abro y cierro corchete y acá pongo 10. Entonces quiere decir que mi array, ¿de cuántos elementos va a ser? De 10. Bien. Al vector en la posición 0, asignarle un número 3. O sea, en la primera voy a asignar el número 3. Entonces el 3 va a estar guardado en la primera posición. En B1, o sea, en la posición número 1, asignarle el 5. Bien, entonces acá va hasta el 5. ¿O no? Bien, y esto es cómo se usa eso. Bien, otra forma, como decíamos, era darle directamente. Creo el vector y le doy los valores iniciales. El vector B va a ser de tipo entero y le asigno 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Y entonces mi dimensión de cuánto va a ser el vector. De 10, porque empieza en 0 y termina en 9. Cuenten los elementos. ¿Cuánto estoy asignando? 10. Entonces el vector el B ya va a tener los valores. En esta posición, la primera va a tener el 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 9. Por ejemplo, acá tenemos otro vector. Vector se llama días, de tipo string. ¿Por qué? Porque va a contener cadenas. Bien. ¿Qué quiere ver? Bien, entonces,
Si este vector días es de tipo cadena, ¿qué le estoy asignando? Lunes, martes, miércoles hasta domingo, ¿no? ¿Cuántos elementos son? 7 o no. Entonces el vector día va a estar compuesto por 7 elementos, ¿sí? Ya cargados. Bien, ahí tienen cómo se define un array. Vamos a ver los matrices. Matriz es prácticamente lo mismo, parecido a lo de array. ¿Qué diferencia tiene? Va primero el tipo de dato, pero ahora van abro y cierro corchete, van dos, ¿sí? Y va el nombre de la variable. Pongo new y va el tipo de dato. Y en el primer corchete van a poner el tamaño de la fila, o sea, cuántas filas quiero que tenga. ¿Sí? Y en el segundo corchete va a ir cuántas columnas quiero que tenga, o sea, vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá tengo 5 columnas, sería 5 aquí. 3 filas, sería un 3 y 5. Bien, entonces ahí estaríamos definiendo una matriz. Bien, para acceder, digamos, a cada una de las posiciones, tanto para mostrar un valor de cada una de estas posiciones o para asignar un valor o cargarlo a la matriz, lo que se tiene que hacer, ¿cómo se hace eso? Va el nombre de la variable, o sea, el nombre de la matriz, va la posición de fila, o sea, por ejemplo, quiero la fila tanto, esta, y fila número 0, fila número 7, 0, 1, 2, la fila número 1, ¿sí? Y posición de columna, dice, imaginemos este bloque, ¿sí? Si esta es la fila 1, ¿cuál es la posición de columna? 0, 1, 2, entonces esta es la 2. Bien, 1 y 2. En la 1 y 2, asignarle una expresión, por ejemplo, un valor de 20. El 20 se va a venir y se va a guardar aquí. Bien, otra forma también como matrices, como vector, como arrays. Tenía para darle valores de entrada automáticamente, la matriz también tiene. Entonces va, tipo de dato, y acá, bueno, me olvidé un corchete, sí, ahí va dos corchetes, y va el nombre de la variable. Abren y cierran llave, ¿sí? Dentro de esas llaves van y, por ejemplo acá, de valor 1 hasta valor 3, es un conjunto de valores. Quiere decir que es un conjunto de valores. ¿Tengo 3 o no? Entonces estos 3 se van a cargar. 1, 2, 3. En los primeros bloques. Coma. Y separo y dice valor 4 hasta el 6. 1, 2, 3. Bien. Esto va ahí. 4, el 5, el valor 6 acá. Bien. O sea, van uno abajo del otro. Esta va ahí primero. Esta va ahí segundo. La segunda fila. Y esta va a ser la tercera fila. Fíjense, los tres están con el mismo tamaño. Tengo 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos. ¿Por qué? Pues en una matriz tienen que ser todos del mismo elemento. Si no, no queda, digamos. Si acá estoy cargando 3, abajo también tengo que cargar 3. Y abajo también 3. No queda que cargue 4. ¿Se entiende? Porque si no se rompe el concepto de una matriz. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una matriz de tipo entero, ¿sí? Se llama matriz new entero, que va a tener 3 filas y 4 columnas. Dice, en la matriz, en la posición 0, 0, asignarle un 5. En la posición 0, 2, asignarle un 8. Bien, esos valores son los que se van a guardar en esas posiciones. Por ejemplo, acá tenemos otra matriz, una matriz que se llama B. ¿Por qué me doy cuenta que es una matriz? Porque tiene estos dos, abro y cierro corchete, dos veces, ¿o no? Bien, abro y cierro llave aquí. Tengo las primeras ternas de elementos, 1, 2 y 3. Entonces estos son los primeros elementos. El 1 se va a cargar acá, 2 y 3, hasta ahí nomás. Coma, y está separando los otros elementos. 4, 5 y 6. Ah, el 4, 5 y 6. Entonces mi matriz estaría compuesta por estos colores nada más. Hasta aquí, como ven. ¿Sí? Sería esa matriz. Esa sería la matriz B, ¿no? ¿Sí? Para que veamos las dos formas. Bien, ahora vamos a ver algo más potente, digamos que los arrays y las matrices. Vamos a ver lo que se llama los métodos de interfaz. El método de la interfaz collection. ¿Qué es la interfaz collection? Bien, acá tenemos un gráfico, ¿sí? Para que sea más legible. La interfaz collection es la clase, es la interfaz, digo, que me trae toda esa funcionalidad, digamos, de utilizar una lista, pues un list, un array list, un vector, una pila, cola, ¿sí? Fíjense aquí. Lo que más tengo arriba es collection. Esta es la interfaz collection. Interfaz collection. Lo que está abajo, fíjense. Si esto es lo más grande que hay, digamos, lo que está abajo es un list. Bien, el list es una es una interfaz también, que me permite manejar listas. El set, fíjense, esta flecha también sigue aquí. Set también me permite manejar listas. Y fíjense, de list viene aquí, array list. Bien, este array list también me permite manejar listas de objetos, ¿sí? Ya sea de números, cadenas,
Y más adelante, cuando vayamos a la programación orientada a objetos, van a ver que cada lista puede contener también objetos. Pueden tener una lista de cliente, una lista de empleado, una lista de turno, una lista de paciente. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Pero también, fíjense, list, de ahí puede heredar un vector también. O una pila, stack. ¿Sí? Esos son los que me importan. List y array y collection. Collection es la interfaz más general. O sea, si ustedes usan la interfaz collection, pueden usar varios métodos. Por ejemplo, el add. El add me permite adherir, o sea, un objeto a la lista. ¿Sí? Añade un objeto a la colección. Si yo tengo una colección de algo, bueno, quiero añadir algo más, bueno, acá lo pongo a ese algo. Si quiero remover, acá pongo el objeto que quiero remover. O sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero que me removas el número 5. Entonces pongo el 5 aquí y se va a remover. El size me da la cantidad de elementos que tiene la lista. Si tengo 5 números, voy a tener una dimensión de 5, size 5. Y sampling me dice si la lista está vacía o no. ¿Sí? Si está vacía. Contains, y acá dice que este método me permite ver si yo busco, por ejemplo, al número 20. ¿Sí? Esa lista contiene el número 20 y me devuelve verdadero o falso. Clear me permite limpiar la lista. add HAL me permite crear una lista a partir de otra lista. Por eso dice colección, otra colección. Bien, si yo ya tengo una lista creada, le puedo pasar como parámetro aquí otra lista y puedo crear otra. Remover HAL, puedo remover un pedazo de una lista. Si yo tengo una lista de 10 objetos, puedo sacar 5. ¿Sí? Remover 5, de acuerdo a lo que pongan ahí. ¿Sí? Y acá tienen otros, remove, ¿sí? Contains, to array, ¿sí? Esto me permite la conversión, digamos, de una lista. Si yo tengo una lista, list, o ya sea array list, la puedo convertir tranquilamente en un array, que ya lo vimos anteriormente, ¿o no? Bien. Y tienen varios, pero esos son los más importantes. Vamos a ver el uso de la clase ArrayList. ArrayList es un vector que parece lista, ¿sí? ArrayList es una colección de Java que permite implementar la interfaz list. ¿Por qué ArrayList implementa lo de list? La interfaz list. Porque fíjense en el ejemplo. List está más arriba y ArrayList está abajo. Entonces esta va a implementar las funcionalidades que tiene list. Bien. Ah, y me olvidé. Todo esto, toda esta funcionalidad, bueno, ya está hecha, está en el paquete Java Util. Cada vez que usen, ya sea una lista, o un array list, o un vector, por ejemplo, o un stack, una pila, todo tienen que importar este paquete, ¿sí? De Java Util. Ahí está todas estas funcionalidades para que puedan trabajar. No es difícil, ¿sí? Bien, ¿cómo creo una lista? Dice que va a array list y va el tipo de dato. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que sea número, que voy a poner el tipo de dato, que sea para número. Y acá va el nombre de la lista que yo lo voy a dar, pues van a poner new array list y acá van a poner el tipo de dato de vuelta. Si acá pusieron entero, acá van a poner entero, ¿sí? Esto tienen que saberlo bien. Esto se lo estudia. Si esto mal cuestionar seguro. Bien, a ver, otra parte. Acá tenemos un ejemplo, mira. Array list, bien, estoy definiendo una lista. ¿De qué? De cadena, porque estoy poniendo string o no. Tipo de dato, string. Entonces este va a ser mi lista, el nombre. Yo le puse, bueno, lista, como nombre. Lista. ¿Qué va a contener? Cadenas en su interior. New, array list y pongo string de vuelta. ¿Sí? No es... Entonces acá yo declaré e inicialicé la lista. ¿Sí? Está vacía, pero yo sé que en cada una voy a contener datos de tipo string. Bien. También hay otra forma de definir, de crear una lista. Otra forma es, por ejemplo, array y pongo, bueno, va a ser de tipo cadena de vuelta, el nombre. Y le doy este 3 quiere decir que le doy una dimensión de 3. O sea, mi lista solamente se limita a 3 elementos. ¿Sí? En esta es indefinido, pero en esta solamente 3 elementos. Otra forma de definir una lista es crear una lista a partir de otra lista. Por ejemplo, acá creo un vector. ¿Sí? Un vector que va a contener en su interior solamente tipo de datos cadena. Y se va a llamar vector para mí. Hago lo mismo, new vector. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Si pongo vector aquí, vector va aquí. Si pongo string, acá va string. Bien. Entonces acá decimos, creamos el vector y lo inicializamos. Miren, pongo el nombre y pongo punto. add, ¿qué me hacía? Adhería un objeto, ¿no? Agregaba un objeto a la lista que estemos usando, ¿no? A la colección que estemos usando. En este caso estoy usando un vector.
Entonces, adherir esta palabrita. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque es una cadena o no. Entonces, esta cadena se va a guardar ¿dónde? Dentro del vector, automáticamente. Si no tengo que indicar posición ni nada, porque esto de ArrayList es más potente. O sea, no necesitan indicar la posición generalmente porque ya sabe dónde se va a guardar el elemento. Por ejemplo, acá tenemos otro, agregamos otra cadena, bien. Y fíjense, ArrayList, string, lista. Ahora voy a crear una lista que va a ser tipo ArrayList. ¿Vieron? Un vector no es lo mismo que un ArrayList, ¿sí? Igual a new ArrayList string. Y acá le paso como parámetro un vector. O sea, este vector que se cargó con estos dos elementos, ¿no? Entonces, ustedes también pueden crear una lista a partir de otros elementos que extiendan, digamos, de una colección. ¿Sí? Este vector, acuérdense de dónde extendía, también se puede usar, el vector estaba aquí o no. ¿Ve? Entonces yo estoy creando un array a partir de un vector que se lo mando aquí. Son varias formas. Generalmente lo que más se usa son los ArrayList. ¿Sí? Pero tienen que saber que también se puede usar. Bien, métodos para trabajar con ArrayList. Hay varios métodos. Los métodos más usados pusimos aquí. Son los métodos más usados. El add me adhiere, agrega un objeto a la lista. ¿Sí? También existe el add y dice acá un índice y un objeto. Acá dice, también se puede, ustedes pueden agregar un objeto en una posición que ustedes deseen. Acá van a poner, por ejemplo, en la posición 5 agrego tal objeto. ¿Sí? Head me permite que, con este head siempre generalmente se usa, el head me permite obtener una posición dentro de la lista. Por ejemplo, obtener la posición 0, o sea, el primer elemento. Obtener la posición 10, el que está en la posición número 10. ¿Sí? Me va a traer el objeto que esté dentro de esa lista. Indep of. ¿Sí? Esto me permite ver, por ejemplo, yo pongo un objeto aquí y este método me devuelve la posición que ocupa ese elemento. O sea, en qué posición está. O sea, como es como un buscar o no. ¿Sí? Busca y lo trae directamente a la posición. El clear, bueno, su propio nombre le dice, ¿no? Limpia la lista. El size, ¿qué? Me devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Sí? La cantidad de elementos que hay dentro de la lista. El set me permite también asignar, o sea, asignar un elemento en una cierta posición, o sea, en un índice, una posición. El remove me permite remover, o sea, eliminar un elemento de la lista, y acá puedo decir eliminar la posición número 4. Acá pongo un 4 y se elimina la 4 automáticamente. También puedo remover de otra forma, remove, y le paso el objeto directamente. Elimíname el objeto que diga Christian. Entonces le paso Christian y se elimina automáticamente la lista. Contains, ¿sí? El método contains, yo le paso un objeto, por ejemplo, no sé, el 4. Y este va a preguntar, ¿esa lista tiene el 4? Y te va a devolver verdadero o falso. Y simply, me devuelve si la lista está vacía. Verdadero si la lista está vacía. Y simply, está vacío, significa, está vacía, bien. Y estas son las operaciones que se van a usar en la práctica. Bien, para que aprendan a manejar bien los ArrayList. Son las más usadas, digamos, dentro de la programación. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear un list? Una list, que es una interfaz, ¿se acuerdan? Bien, esta interfaz es la encargada de agrupar una colección de elementos en forma de lista, es decir, uno detrás de otro. ¿Sí? Es una lista, los elementos, y pueden ser accedidos por un índice que indica la posición del elemento de la colección. Bueno, por ejemplo, teníamos ArrayList o list, también se puede usar. ¿Cómo defino un list? O sea, una lista. Es lo mismo. En vez de ArrayList que ponían ustedes, van a poner solamente list y el tipo de datos y el nombre de la lista, tranquilamente. Y acá van a poner new ArrayList y el tipo de datos. Y funciona tal cual. ¿Sí? Tiene los mismos métodos, por ejemplo, que vimos anteriormente, todos esos métodos. ¿Sí? Y fíjense que la definición es prácticamente la misma. Solamente que lo único que hicimos es tachar esta palabra array y pusimos list. Ahora, por ejemplo, si yo les pido que implementen un list, ¿cómo lo hacen? De la siguiente forma. Y funciona prácticamente igual. La única diferencia está aquí en esta palabrita. Bien. La clase stream. Bien. La clase stream, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en tipo de datos. Era un tipo de dato, ¿no? Sí, pero string es una clase. Si es una clase, tiene métodos asociados. ¿Vieron cómo ArrayList tenía varios métodos? Bueno, la clase string tiene métodos asociados. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la clase, está orientada a manejar las cadenas de caracteres.
y tiene métodos, como decíamos. Y esto, como ven aquí, tienen todos los métodos. El método Length me permite traer la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Por ejemplo, Christian tiene 8. El método pongo punto length, me va a devolver 8. Reemplazar me permite reemplazar una letra por otra. ¿Sí? Subcadena me permite tener solamente una parte de una cadena. Por ejemplo, hola mundo, yo quiero obtener mundo solamente. Entonces puedo obtener con esto, substring. Devuelve un string extraído de otro, o sea, una cadena de otra. Lowercase, si esto lo usa, convierte a minúscula, o sea, una palabra, por ejemplo, una variable de tipo cadena que esté en mayúscula, escrito todo en mayúscula, puede convertir automáticamente en minúscula. ¿Sí? Esto nos puede servir, digamos, cuando hagamos la conexión a la base de datos, ¿sí? Más adelante. To uppercase me permite convertir en mayúscula. Trim me permite eliminar los espacios en blanco. Bien, y tienen varios de estos métodos, ¿sí? Ya lo vamos a aprender a usar cuando hagamos las prácticas, ¿sí? Unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. String str1 hola, le asigno hola. Esta es una manera de crear un string. Otra forma es esta. String str2, por ejemplo, la cadena número 2. New strings también se puede poner y hola. Las dos formas crean prácticamente lo mismo, o sea, crean la misma variable, ¿sí? Los dos contienen a hola y hola, ¿sí? ¿Cuál es más eficaz? El primero, ¿sí? Para cuando ustedes quieran usar tipo de dato cadena, usan esta forma directamente. Bien. Bien, y bueno, si tienen dudas o consultas, bueno, ahí tienen el foro, comenten, yo lo voy a estar respondiendo. ¿Sí? La idea es que ustedes entiendan más o menos estos conceptos básicos. ¿Sí? Estudiense esas definiciones, cómo creo un array, vacía array, menor mayor y el tipo de datos, por ejemplo. ¿Sí? Estudien eso y practiquen. ¿Sí? Y respondan el cuestionario, no se olviden. Bien, nos vemos en el próximo video, sí, espero les haya servido.